hermanos compartiendo también el mensaje, siempre veo caras nuevas. Y eso es bueno. Y mejor sería si se sumaran a los que ya habían visto la vez anterior. Así que yo les saludo en el nombre del Señor a todos los que no me habían visto antes. Gloria a Dios. Mi nombre es Humberto Guzmán, soy pastor por la gracia del Señor, acá en la comuna de Cernaria también, algunas cuadras de acá. Y estamos sirviendo a Dios ahí hace ya, en este mes de noviembre que recién pasó, cumplimos 21 años trabajando en esa población. Es motivo de gozo y de gratitud ante Dios, poder servir a Dios, ya sea en Cerro Navia, en Maipú o en Pudahuel, donde sea. Donde Dios le haya puesto a usted para servir a Dios, siempre es un privilegio. Amén. Bien, entonces vamos a entrar a este tema que les adelanto, es un tema controversial. Por lo que, si alguno no lo sabe, el dispensacionalismo no es 100% aceptado en la comunidad cristiana, en la teología misma, pero me tocó. Ahora, no sé por qué me dijeron a mí para entregar este tema, pero me tocó. Según por ahí, por lo que deduzco, parece que doy la impresión de ser dispensacionalista. Bueno, capaz que sí, pues. Pero vamos a entrar mejor al tema para que entendamos mejor. Y una vez que también se vea la luz de lo que vamos a oír hoy día, y capaz que usted diga, yo también, sin saber, era dispensacionalista. Gloria a Dios. Porque si yo le preguntara, levante la mano a todos los dispensacionalistas, nadie sabe. Y quizás sean dispensacionalistas que saben. Bien, entonces, ¿qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo es un sistema teológico de interpretación de la Biblia. Eso es, a grandes rasgos, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblica. Ahora, este es un sistema propio de las iglesias cristianas evangélicas. Usted no va a encontrar dispensacionalistas entre los católicos, sería muy extraño. Gloria a Dios. O entre los testigos de Jehová. No, es propio de la iglesia cristiana evangélica. Ahora, el dispensacionalismo es relativamente nuevo. Surge en Europa a fines del siglo XIX. El gran propulsor del dispensacionalismo, yo le decía, la palabra es compleja, me voy a ir acostumbrando de a poco. John Nelson Darby, este teólogo que da el inicio a esta forma de interpretación bíblica, era una persona que vivía no en nuestro continente, sino más bien en Europa, específicamente en Escocia. Y hay quienes dicen que su punto de partida se debe a una visión que tuvo una muchacha, una joven, que tuvo una revelación, una visión acerca de la venida del Señor. Y se cree, que se cuenta, no estoy 100% seguro de eso, pero se cree que esta joven en su visión vio que Cristo vino, o viene más bien, a buscar a la iglesia antes de la gran tribulación. Entonces él se toma de esto y lo lleva a las Escrituras y comienza entonces a elaborar un sistema de interpretación bíblica, el cual tiene entonces como argumento que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Ahora, esto, como les decía, comienza por allá a fines del siglo XIX. John Darby vive en el año 1800 al 1882. Ese es el periodo en el que vive, y él también realiza sus estudios y argumentos. Pero esto después viaja a Norteamérica. Usted sabe, Norteamérica es colonizada por irlandeses, escoceses, y se trae esta forma de entender la Biblia, y acá en Norteamérica
encontramos a otros que también comienzan a tomar este sistema de interpretación y a darle fuerza también. Por ejemplo, encontramos, no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la Biblia con anotaciones Scofield. ¿Alguno ha tenido una Biblia Scofield? Sí. Bien. Por ahí yo también pienso que capaz que sea dispensacionalista, porque la primera Biblia de estudio que llegó a mi mano fue una Biblia Scofield. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, ahora ya estoy a punto de cumplir 50 años, pero cuando ya tenía recién 15 años, mi padre me regaló una Biblia Scofield, anotaciones Scofield. Él siendo predicador también, viajó a Argentina y allá le regalaron esa Biblia y llegando acá a Chile me la regaló. Comencé entonces a leer las anotaciones de Scofield. Y el Scofield, como le digo, es un seguidor de este iniciador, más bien como le mencionaba, del dispensacionalismo, John Derby. Y entonces Scofield también le da fuerza a esto. Ahora, Doug Moody también es otro que le da fuerza al dispensacionalismo de Norteamérica. Ahora, esta palabra, dispensacionalismo, surge del hecho que la Biblia, según estos teólogos, se divide en etapas a las cuales se les conoce como dispensaciones. Las dispensaciones, que por cierto, según el dispensacionalismo clásico, son siete dispensaciones. Más abajo, más adelante, más bien voy a mencionar acerca de estas 7 dispensaciones. La palabra en sí, dispensación, es una palabra de origen griego que da entonces lugar a la palabra latina, dispensación. Es la palabra oikonomía. Y esta, como le digo, da lugar a la palabra dispensación. Y si queremos ir más profundo, la palabra dispensación significa administración o gerencia. Ahora, esta palabra también aparece en la Biblia. La palabra dispensación aparece en la Biblia. Por ejemplo, ahí en Efesios 1, versículos 9 y 10, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En este pasaje se está haciendo mención de la palabra dispensación, cuya raíz es koinonia, no koinonía. Efesios 3:2 dice: si es que habéis oído la administración, y aquí aparece otra vez la palabra, pero ya no como dispensación, sino como administración. Efesios 3:2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y luego allí en Colosenses 1:25 nuevamente aparece diciendo aquí la palabra: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí hay un detalle, dice la administración de Dios. La administración de Dios. Entonces, volviendo a la idea de lo que les mencionaba, esta palabra administración es una palabra bíblica que significa, dispensación es una palabra bíblica que significa entonces administración, significa gerencia, y todo esto tiene que ver con la forma como Dios se relaciona con el ser humano, de cómo Dios administra a la humanidad. Es por eso que aparece entonces en la Biblia, y aquí dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. Ahora, ¿qué enseña el dispensacionalismo? Y aquí vamos a entrar en algo más profundo, que ahí se menciona hace un rato también. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo, o mejor dicho, ¿qué enseña el dispensacionalismo? Enseña que existen
7 dispensaciones. Desde la creación misma hasta el tiempo posterior todavía, que todavía no vivimos, que es el tiempo del reino. Desde el Génesis hasta después de la venida de Cristo, incluso en el tiempo del reino, todavía se están manifestando estas 7 dispensaciones. Siendo la primera dispensación, ¿saben cuál es la primera? La dispensación de la inocencia. Amén. ¿Por qué se le conoce como la dispensación de la inocencia? Porque el trato de Dios con el hombre era en base a un estado de inocencia. El hombre era inocente. Desde la creación hasta la caída del hombre, entonces se extiende este periodo llamado dispensación de la inocencia. Y como el hombre deja de ser inocente, ahora ya tiene conciencia y conocimiento del bien y del mal, da lugar a una nueva dispensación. Y esa nueva dispensación vendría siendo la conciencia. Amén. ¿Se da cuenta de que entonces estos periodos van cambiando dependiendo entonces de la relación que tiene Dios con el ser humano? Primero se relaciona con el hombre en un estado de inocencia, después de un estado de conciencia. Este estado de conciencia se extiende hasta el día del diluvio, hasta cuando Noé entonces entra en el arca y se salva él junto a su familia. Y de ahí en adelante entra otro estado y otra administración que se conoce como el gobierno humano. Ya van 3. Primero la inocencia, la conciencia y el gobierno humano. Y el gobierno humano entonces se comienza a extender hasta los tiempos de Abraham. Y con Abraham entonces comienza una cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. A Abraham le es dada la promesa, que tendría, de él nacería una nación, que tendría también una tierra, un lugar donde habitar. Amén. Entonces vamos recopilando primero la conciencia, la inocencia, luego la conciencia, después viene el gobierno humano y ahora la promesa. Y después de la promesa llegamos a la ley. Usted sabe que existe la ley dada por Dios a través de Moisés. Entonces, en ese periodo que comienza con Moisés, comienza entonces la dispensación de la ley, y que se extiende. ¿Hasta cuándo cree usted que llega la ley? ¿Hasta cuándo duraría la ley? Hasta Jesucristo. Amén. Y yo creo que por aquí ya se les empieza a hacer más fácil a ustedes, ¿no? Si se termina la ley, ¿qué viene después de la ley? La gracia. La gracia. Entonces vamos recopilando nuevamente. Estamos en la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley y la gracia. ¿Y la gracia hasta cuándo dura? ¿Hasta cuándo duraría la gracia? Según, si alguno de ustedes lo sabe, es porque es un dispensacionalista sin saber. Pero la dispensación de la gracia dura hasta el fin de la iglesia. O sea, cuando el periodo de la iglesia termina aquí en la tierra, se acaba también la gracia, nos vamos al cielo. Gloria a Dios. Después vamos a entrar en un tema que tiene que ver con la gran tribulación también. Y después entonces de eso, después de la gran tribulación, al fin de la gran tribulación, con la venida de Cristo en gloria, comienza un periodo conocido como el reino. A esto se le llama el reino milenial, que aparece en Apocalipsis 20, y aparece también en un pasaje que leí hace un momento, de Efesios 1. Ahí está bien. Efesios 1, 9 y 10, donde leí, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, cuando ya se cumple todo, en la última dispensación vendría siendo la del reino. Amén. Entonces, por eso que se le llama dispensacionalismo, porque basa sus interpretaciones en periodos llamados dispensaciones, desde la inocencia hasta el reino. Ahora estamos hablando de un dispensacionalismo clásico.
que fue el primero que surge a fines del siglo XIX, con John Derby. Pero después viene otra forma de ver el dispensacionalismo, que es el dispensacionalismo revisado, llamémosle así. Es una revisión del dispensacionalismo y por ello se llama dispensacionalismo revisado. Y aquí entonces se definen ciertas cosas, como por ejemplo que hay una distinción entre la Iglesia e Israel, que no son los mismos. El pueblo de Israel o la nación es alguien o algo y la Iglesia es otra cosa aparte. Pero usted me escucha bien. Amén. Yo creo que seguro lo vamos a considerar una música de fondo. ¿Qué es ahí? Porque usted se pone ahí sacando. Ya, entonces yo sigo mientras. Les decía que hay un dispensacionalismo clásico, después uno revisado y después viene lo que se conoce como el dispensacionalismo progresivo. Yo sé que ahora ya estamos entrando en algo que usted a lo mejor no escuchó, o la mayoría no escuchó, pero existe el dispensacionalismo progresivo, que hace ahora y marca una gran diferencia con el dispensacionalismo clásico. ¿En qué sentido? El dispensacionalismo clásico nos dice que cada dispensación es única y diferente de la otra, que la inocencia y la conciencia son totalmente distintas y a su vez inocencia y conciencia son totalmente distintas a la del gobierno humano y así sucesivamente. Ninguna es igual a la otra, son formas totalmente distintas, independientes en la forma en que Dios trata al ser humano. Pero cuando hablamos del dispensacionalismo, que habla de una continuidad, de una relación más bien entre una dispensación y otra, lo que se está diciendo es que hay un progreso, y por eso que se llama dispensacionalismo progresivo. Gloria a Dios. Que el inicio, que es la inocencia, es el primer paso para llegar después al final al reino, pasando por las mismas 7 dispensaciones, pero de manera progresiva, no distinta 100%, sino más bien progresivas. Es como cuando tenemos la antena de un televisor. Por ejemplo, el segundo tiempo tiene antena, usted puede cerrar la antena y dejar un cuerpo solamente visible, pero si usted lo va tirando a medida que lo extiende, va apareciendo cada vez un nuevo cuerpo. Cada cuerpo que sale es parte de una sola antena, pero son nuevos al momento de aparecer. Lo mismo ocurre con las dispensaciones. Si bien la dispensación de la conciencia es nueva en comparación con la inocencia, es la continuidad o continuación. Y es por eso que se le llama entonces dispensacionalismo progresivo. Gloria a Dios. Está medio variado con tantas cosas. Yo te decía, este es un tema complejo. Entonces, vamos a pasar a algo más interesante, también más profundo quizás. Yo le decía, lo que enseña el dispensacionalismo es que existen 7 dispensaciones, Dios se relaciona con el ser humano en base a esas 7 dispensaciones. Pero también hay otra cosa que enseña el dispensacionalismo, y es que la Biblia debe interpretarse de manera literal. Eso lo enseña el dispensacionalismo, aunque también coincide en parte con otras formas de interpretación. En la hermenéutica se nos enseña que la Biblia tiene que también interpretarse de manera literal. Pero en el dispensacionalismo es más estricto, más riguroso. Se dice que incluso hasta los símbolos, las metáforas, detrás de eso tienen algo también que se debe considerar literal. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto cuando digo que debe ser una interpretación literal? Es que se deben considerar las palabras y el significado de estas dentro de su entorno y en el lenguaje en el que se hablaba originalmente.
Un ejemplo, la palabra bautismo. La palabra bautismo es una palabra de origen griego. Si nosotros la interpretamos literalmente, ¿qué tendríamos que decir? Que el bautismo es sumergir. ¿Está de acuerdo? Esa es la interpretación literal, sumergir. Pero encontramos iglesias donde se le esparce el agua. Y ya no es inmersión. Entonces, ¿qué pasa? Que se le hace una interpretación simbólica solamente. No es literal. Pero nosotros que practicamos el bautismo por inmersión, entonces decimos que la interpretación es literal. Es decir, si, mire, piensen usted una cosa aquí. Entre los griegos, el idioma que se hablaba y también que se escribe en el Nuevo Testamento, se hablaba un griego no clásico, sino un griego común. Se le conocía como el griego koiné. Y en ese griego koiné, cuando una dueña de casa, un hombre también, para que no suene machista, iba a lavar los platos, él decía: voy a bautizar los platos. Porque no era una palabra estrictamente religiosa, era una palabra común, era un griego koiné, una palabra que se usaba comúnmente. Entonces él no decía, no daba la interpretación, no decía voy a sumergir los platos, sino decía yo voy a bautizar los platos, porque para él era normal la palabra. Después, esta palabra nosotros le damos un carácter más religioso y creemos que bautizar es solamente llevar a una persona a las aguas, sumergirla y sacarla, pero si estuviéramos en ese tiempo, cuando usted esté lavando la loza, diría voy a ir a bautizar los platos. Tan simple. Entonces, cuando hablamos de la interpretación literal, estamos hablando del significado original, pero cotidiano de la palabra, que se usaba comúnmente. Eso enseña el dispensacionalismo, que no podemos espiritualizar, no podemos transformar en algo simbólico o figurado algo que ya está escrito de manera abierta y sencilla. De ahí entonces que se entiende por qué la última dispensación, la del reino, dura 1000 años. ¿Sabía usted eso? Que la última dispensación, todas las dispensaciones anteriores tuvieron cierto grado de ambigüedad en cuanto al tiempo de duración. Después ya como que la cosa se define un poco y encontramos, por ejemplo, que la ley duró 2000 años y la gracia, ya por ahí se insinúa que no va a durar más de 2000 años también. Si Jesucristo, ya era de los 2000 años, ya debiera estar terminando. Gloria a Dios. Pero cuando hablamos del milenio, dice la Escritura que va a durar, por eso se llama milenio, 1000 años. Entonces hay personas que dicen, no, eso es figurado, 1000 años representan una eternidad, un tiempo indefinido. Pero la Escritura habla del fin del milenio. La Escritura dice, pero al fin de los 1000 años, hace mención de manera abierta. No insinúa siquiera, sino dice abiertamente, cuando se terminen los 1000 años, entonces, por ejemplo, dice Satanás será suelto por un breve tiempo, por ejemplo, porque los 1000 años son un periodo de paz, donde Satanás está encadenado. Hay personas que incluso dicen que hoy, en este tiempo, estamos viviendo ya los 1000 años, el milenio. Ahora yo pienso, si Satanás hoy estuviese encadenado, debe ser una cadena demasiado larga, porque donde vamos está allá. Ahora la Biblia habla de un encadenamiento riguroso, firme, férreo, que realmente lo mantiene aquí fijo, inmóvil. Pero dice que entonces al fin de los 1000 años. Entonces se entiende de manera literal, que va a haber un periodo de 1000 años. Gloria a Dios. Otra cosa que enseña el dispensacionalismo, además de que existen 7 dispensaciones, de que la interpretación de la Biblia tiene que ser literal. Miren, antes de pasar al siguiente punto, yo sé que hay gente que no está de acuerdo con lo que he terminado de decir, que la interpretación tiene que ser literal. Que la Biblia tiene que interpretarse, entre comillas, espiritualmente.
es espiritual? Porque fue inspirada por un Dios que es espíritu. Y fue inspirada por el espíritu. Entonces, cuando alguien me dice, hermano, el mensaje hay que espiritualizarlo, no, el mensaje ya es espiritual. ¿Por qué razón? Porque espiritualizar para algunos, y sobre todo en las iglesias pentecostales, espiritualizar es ponerse rojo, gritando, golpeando el púlpito, moviendo la Biblia de un lado a otro y vociferar, y eso es ser espiritual. Hace muchos años yo recuerdo que una tía mía me decía, hay un hermanito allá en la iglesia donde voy que es muy espiritual, pesca la Biblia y empieza a dejar y yo no era tan conocedor de las escrituras, pero hablando cuando era un adolescente, y yo pensé y dije, ¿eso realmente es ser espiritual? Probé a hacerlo, no me resultó. Me sentí falso, ¿cómo voy a estar golpeando el púlpito con la Biblia? Y después entendí con el tiempo que la espiritualidad tiene que simplemente, mire, ser espiritual no tiene que ver con formas, tiene que ver con su relación personal con Dios. Amén. No voy a entrar en mucho detalle en eso, pero para que más o menos entiendan que interpretar la Biblia de manera literal no afecta a la espiritualidad. A eso Gloria a Dios. Ahora, otra cosa que enseña el dispensacionalismo, y se lo mencioné hace un momento, que tiene que ver con esta distinción entre Israel y la iglesia. Eso es preciso, fundamental en el dispensacionalismo, que nosotros e Israel no somos los mismos. Hace algunos años, un hermano me dijo lo siguiente, yo no era pastor todavía, y me dijo, nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. Suena bien, ¿no? Pero no tiene base bíblica. Ese es el problema. Ahora, probablemente si le damos unas vueltas como base el dispensacionalismo también, porque nada es infalible, podríamos encontrarle una base. Y yo le dije en ese entonces, como todo adolescente impulsivo, respondón, le dije, está equivocado. Aleluya. Nosotros no somos el Israel espiritual, nosotros somos la iglesia del Señor. Y él me dijo, puede ser, lo voy a considerar. La cosa es que si quisiéramos darle un título de Israel espiritual a alguien, podríamos decir que el Israel espiritual son los israelitas que se convierten y reciben el Espíritu. Pero ¿sabe usted que ese híbrido no existe? ¿Usted sabe lo que quiero decir con híbrido, no? Es una combinación de dos cosas. Por ejemplo, por aquí andan los judíos mesiánicos. Esos son los híbridos. Los judíos mesiánicos son un grupo que se ha levantado últimamente y que le van a decir a usted que al que nosotros servimos es un impostor, porque servimos al Señor Jesucristo. Y ellos dicen, no, ustedes tienen que servir a Yeshua. Y si no sirven a Yeshua, están equivocados. Pero se olvidan que la Biblia originalmente no fue escrita en el Nuevo Testamento en hebreo, porque Yeshua es hebreo, sino en griego, y en griego no se dice Yeshua, se dice Jesús. Gloria a Dios. Ahora, le digo, existen este tipo de mezclas, de este tipo de híbrido, de judíos cristianos. Otros dicen entonces Israel espiritual. ¿Saben qué me decirle? Según la dispensación, el dispensacionalismo, está el Israel y está la iglesia. Ah, bueno, pero es que de ambos Dios hizo un solo pueblo. La Biblia dice que fuimos nosotros injertados al olivo. ¿Quién es el olivo? La Escritura habla de dos olivos, uno silvestre, es el que crece allá afuera, y el natural. Y la Escritura dice que los del olivo natural fueron desgajados
y en lugar de ellos fueron puestos los del olivo silvestre. Ahora dice, no seas arrogante en ti mismo, porque así como fueron desgajados estos, tú también podías ser desgajado. Gloria a Dios. Y si fue grande la bendición cuando fueron desgajados porque tú tuviste lugar, imagínate cuán grande sea cuando sean restaurados otra vez. Romanos 11:26. Y entonces todo Israel será salvo. Amén. Usted dirá, ay, es que yo, porque nosotros somos ahora en Israel. No, pues si usted es salvo ahora. Y ahí está hablando de un tiempo futuro. Le hago la pregunta, ¿es usted salvo? Amén. ¿Por qué es salvo? Porque ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él es el que le ha salvado. ¿Por qué Israel no es salvo? Porque no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero entonces todo Israel será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces sí van a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero mientras tanto dice que están viviendo un periodo de endurecimiento hasta que entre la plenitud de los gentiles. Amén. Y entonces Israel será salvo. O sea, este es el plan de Dios también. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero últimamente han surgido muchos a raíz de lo que está sucediendo en Medio Oriente, preguntándose, ¿este Israel que vemos en televisión es el Israel de la Biblia? Yo no estoy metiendo en un terreno súper escabroso, ¿no? Es difícil. Pero por allí se pregunta, ¿es Israel que vemos nosotros que comete genocidio, que hace que mueran de hambre niños palestinos, que bombardea ciudades? ¿Es el Israel de la Biblia? Y por allí alguien surge y dice, no, yo creo que ese no es el Israel de la Biblia porque Dios a ellos los abandonó. ¿Por qué los abandonó? Porque le dieron la espalda a Dios. La pregunta es, ¿acaso el Israel del Antiguo Testamento no le dio la espalda también a Dios? ¿Esto hace nula las promesas de Dios? Si no lo hizo con el Israel de la Biblia, ¿por qué tendría que hacerlo con este Israel? La promesa dada a Abraham, Génesis capítulo 12, es: de ti haré una gran nación. Amén. Si usted le pregunta al israelita, el israelita está esperando que eso suceda. Ahora, sí son una nación, pero no son una gran nación todavía, como lo dice la Biblia. ¿Por qué razón lo digo? Porque todavía tienen estos conflictos. Observa usted que a orillas del Mediterráneo, al oeste de Israel, tenemos la franja de Gaza donde viven los palestinos. Pero no solamente eso, sino en medio del mismo territorio tenemos la Cisjordania, donde también hay palestinos. Entonces ya decir que eso es una nación propia y únicamente de Israel está lejos de ser. Entonces preguntarán algunos, y aquí yo no sé si realmente va a tocar el tema, pero quisiera para que por último se vaya con una respuesta en esto. Hoy en la mañana conversaba con mis hijas y con una de ellas sobre todo, y ella me preguntaba este tema mismo acerca de Israel. Y pensamos, ¿cómo puede Dios estar con esa nación que hace tanta barbaridad, que comete tantos crímenes de lesa humanidad? ¿Está Dios en la matanza de los niños, acaso? ¿Dios avala eso? ¿Sabe? Cuando Josué sucede a Moisés y están conquistando la tierra, ya poco antes de conquistar Jericó, no sé si ustedes se acuerdan del pasaje donde dice que se le aparece un varón con una espada desenvainada, se pone enfrente de Josué, y Josué le hace una pregunta y le dice: ¿tú estás de parte de él o de parte de usted? ¿Sabe cuál fue la respuesta del ángel de Dios? Le dijo: no. Eso no le dijo. Pero después argumenta diciendo:
yo pertenezco a los escuadrones celestiales. En otras palabras, cuando Josué le dice, ¿tú estás de parte de ellos o de parte nuestra? El ángel le está diciendo, yo no estoy ni de parte de ellos ni de parte de ustedes, yo estoy de parte de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la respuesta que le da. ¿Salió de eso? Entonces cuando alguien por ahí dice que Dios está allí en la matanza, no, Dios no está allí. Gloria a Dios. Ahora, Dios lo permite, es otra cosa. Porque hay una voluntad soberana de Dios que se tiene que cumplir y que Israel será una gran nación. Y yo no estoy hablando como Maquiavelo que dice que el fin justifica los medios, no importa si matamos a mí en el camino, total, vamos a llegar a lo que queremos, que Israel sea una gran nación. No, esos son los desaciertos, los errores de Israel, pero Dios no se frustra, más bien se vale de esos errores para cumplir su propósito. Gloria a Dios. Por ejemplo, uno de los propósitos de Dios, soberanos de Dios, es que el Evangelio llegue a todo el mundo, a todo rincón de esta tierra. Amén. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Les dice, vayan en la gran comisión y prediquen lo que les he enseñado hasta lo último de la tierra. Eso nos incluye a nosotros, ¿no? Amén. Vayan hasta lo último de la tierra y prediquen. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Arreglaron sus maletas y se fueron a predicar hasta el último de la tierra? No, se juntaron en Jerusalén y comenzaron a vivir en comunidad, comenzaron a vivir en un pseudo comunismo. Los que tenían mucho vendieron lo que tenían y lo repartieron y se equilibró la cosa y aquí nadie pasaba necesidad. ¡Wow! Todos felices, happy, happy, todos contentos, viviendo en comunidad, a que a nadie le falta nada. Pero ¿qué había dicho Dios? Vayan y prediquen. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Viene una persecución. Y los discípulos son perseguidos y la iglesia es perseguida. ¿Y qué hacen esto? Arrancan y llegan hasta lo último de la tierra corriendo. Y acá comienzan a predicar también el Evangelio y se cumple. ¿Para qué? Para que el plan soberano de Dios tenga cumplimiento. Tienen que suceder cosas. Lo mismo pasa ahora con Israel. No es que Dios quiera que Israel haga este tipo de cosas. Pero si va a cumplirse el plan de Dios, entonces demos lugar. Gloria a Dios. Dios no es indolente. Como lo quieren pintar por allí, y lo voy a decir con firmeza, pero también sabiendo, como dice por ahí, que a riesgo de manda, que puede haber un calvinista infiltrado por ahí. Si bien Dios es soberano, Dios también permite el libre albedrío. Amén. Yo sé que no todos están de acuerdo mirándole la cara, pero Dios es soberano, pero también permite el libre albedrío. Eso de la gracia irresistible que nos enseña el calvinismo, podríamos conversarlo. El punto es que Dios es un Dios justo. Amén. Severo en ocasiones, pero un Dios justo, lleno de amor, de bondad y de misericordia. Y de eso estamos convencidos. Entonces, yo solamente me parece que estoy entreteniendo con esto que estoy diciendo porque del dispensacionalismo poco tiene, pero vamos cerrando esto. Algo que conversé también esta mañana con mi hija tiene que ver con que si Dios es justo, ¿por qué permite esta muerte de niños? ¿Por qué sigue todavía su trato vigente con Israel? Porque el dispensacionalismo nos enseña eso, que después al final de los tiempos Israel todo será salvo y Dios va a restaurar el pacto con ellos. Ellos serán su pueblo, Él será su Dios. Y entonces la pregunta que nace de esto es, remontándonos en el tiempo, cuando Dios consideró que Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas, pecaminosas, a extremo, tanto que el pecado y el olor
del pecado llegó a la presencia de Dios. Y Dios dice, vamos a exterminarlos, vamos a acabar con ellos. Pero resulta que en ese lugar, porque no eran solamente Sodoma y Gomorra, sino que eran 12 ciudades, en ese lugar también había niños. Como lo hay en Palestina y en la Cisjordania, en ese lugar también había niños. Entonces por ahí alguien me preguntó en una ocasión, me dijo, ¿por qué tan malo Dios? ¿Por qué mató a todos, incluso a los niños? Bueno, la respuesta rápida y fácil es porque Dios hace como Él quiere. Él es soberano y no nos va a preguntar a nosotros. Pero si quiere algo que le convence un poco más, aunque a mí ya me convenció el hecho que sea soberano, pero si usted quiere algo más, póngase usted en el lugar y piense en esto. Dicho sea de paso, Dios no es que mandó fuego inmediatamente, de manera agresiva y repentina, sino primero lo conversó con Abraham, que era el tío de Lot. He decidido terminar con estas ciudades. Y yo me imagino a Abraham pensando, Señor, pero ahí mi sobrino. Ese que un día estuvo conmigo y le dije, elige tú para dónde te vas, y él eligió ese sector que estaba tan bonito. Y ahora resulta que le sale un tiro por la culata porque allí vivían puros depravados. Entonces Abraham le dice, vas a matar al justo con el pecador, con el impío. No. El juez de toda la tierra no puede hacer eso. ¿Acaso si hubieran 50 justos no perdonaría al resto? Pero por supuesto, pues si yo soy Dios y soy justo, ¿cómo no los voy a perdonar? Si veis, mira, si encontré 50 justos, yo los perdono a todos. Yo creo que Dios tiene sentido del humor, ¿no? Dios sabe todo de antes. Sí, amén. Y entonces me imagino yo ahí a Abraham buscando, hay un justo aquí. Y vuelve, no hay 50 justos. Pero ¿para qué vamos a ser tan estrictos y rigurosos? Pongámosle 20 nomás. Pues si hubieran 20 justos, nos salvamos igual. Bueno, si hay 20 justos, nos salvamos también. Y si hubieran, porque no había 20, ¿no? Y si hubieran 10, también. Y si hay 5, también nos salvan. No había ninguno, solamente Lot. Entonces Dios dice, yo termino con esto. Y entonces viene el asunto de los niños. Señor, ¿por qué vas a matar a los niños también? Bueno, matemos a todos los grandes y dejemos a todos los chicos huérfanos entonces. Que se la arreglen solo. ¿Sabe? Y si Dios dice, por salvar a los niños no matemos a los grandes. ¿Sabes? Yo creo que en ese momento, como me lo describe la Biblia, como era Sodoma y Gomorra y esas 12 naciones, yo creo que esos niños estaban sufriendo, estaban siendo violados, había una depravación total, los niños estaban viviendo en la miseria, iban a estar mejor en el cielo que aquí entre ellos. Entonces Dios dice, mejor me los llevo a todos. El problema no es ahora cuando mando el fuego, el problema va a venir después cuando los llame a juicio. Y cuando los llame a juicio, allí no te preocupes, no voy a llamar a los inocentes, voy a llamar al culpable, no voy a llamar a un niño que se presente ante el gran trono blanco diciéndole, oye niño de 5 años, ¿por qué fuiste tan malo en tu vida? ¿Por qué le robaste el dulce a tu compañerito? No. Mi hermano, Dios es justo, es bueno, es perfecto, es bondadoso. Eso es lo que nos enseña el dispensacionalismo, de que servimos a un Dios. Y aquí, y con esto termino, porque sé que me estoy alargando mucho, aquí entramos en una cosa que tiene que ver con la iglesia del Señor. El dispensacionalismo dice que la iglesia, y allí donde volvemos al principio cuando le hablé de esa visión de esa joven, que John Henry se toma de eso, la visión trataba de que la iglesia se iba a ir antes de la gran tribulación. Entonces el dispensacionalismo dice esto: la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, a lo que le llamamos el rapto de la iglesia. Entonces levantan la mano
nuestros hermanos reformados y dicen la palabra rapto no aparece en la Biblia. Pero aparece la palabra arrebatamiento y sabemos que rapto y arrebatamiento son de la misma raíz. Y dice que seremos arrebatados. Pero vamos a ser arrebatados antes o después de la gran tribulación. Mire, después va a venir la teología del pacto y usted sabrá sacar sus propias conclusiones. Pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Cuál es la forma de trabajar de Dios? ¿Cómo lo ha hecho desde siempre? ¿Qué hizo Dios antes de mandar el diluvio? Sacó a Noé y a su familia. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Dios antes de mandar fuego sobre Sodoma y Gomorra? Sacó a Lot y a su mujer, que se haya quemado con sal después por andar mirando para atrás, es otra cosa. Pero Dios lo sacó. Amén. ¿Cómo es la forma en que trabaja Dios? Dios saca a los suyos. Cuando dos países van a entrar en conflicto, lo primero que hacen es sacar sus embajadas. La Escritura dice que esperamos a Cristo, a nuestro Señor, quien nos libra de la ira venidera. La carta a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. No te dice te guardaré en la hora, sino de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, si nos damos cuenta cómo trabaja Dios, Dios siempre saca los suyos para después derramar su ira. Y alguien dirá, pero la gran tribulación es la ira de Dios. Bueno, ¿qué cree que es entonces cuando Cristo dijo que no va a haber ningún tiempo igual a ese, ni lo ha habido antes jamás, de una tribulación sin precedente? Va a ser el sufrimiento tal que no tiene comparación. Y si alguien dice, no, después de eso viene la ira de Dios, entonces sí hay un momento que es mayor que la gran tribulación. Pero dice que no hay ni habrá. Ese es el tiempo del juicio y de la ira de Dios. Allí es donde se derraman las copas, se hacen sonar las trompetas, los aires, los celos se abren, todo se derrama sobre este mundo. Y allí estamos nosotros, según algunos, cocinándonos en medio de todo ello, sufriéndolo. Mire, ¿se imagina usted que Dios trabajara así? Dios tendría que haberle dicho a Noé: mira, Noé, yo voy a mandar un diluvio, pero se me ocurre una forma, un método. No te voy a poder llevar, no te voy a poder sacar, pero vamos a hacer algo. Mira, como ustedes son 8 personas, entierra 8 estacas, pero bien firme, y cada uno de ustedes amárrese a una de ellas y agárrese bien. Entonces, cuando venga el agua azotando todo, el que logre afirmarse con fuerza se salva y el que se soltó se murió. Dios no trabaja así. Entra en el arca. Ahora, dentro del arca sucedían cosas, ¿no? Había hipopótamos, elefantes, vacas, leones. Y por ahí el mar se movía también. Entonces no es como en un anciano de más de 500 años. Entonces cuando se movía, seguramente caía encima de la nube del hipopótamo y por allá se caía para acá y se movía para un lado y otro. Pero Noé sabía: es mejor estar aquí que estar allá afuera. Gloria a Dios. Así trabaja Dios. Dios brinda a los protege, los guarda. Dice que Él nos libra de la hora y de la ira venidera que se ha de manifestar. Así que, si alguno se está preguntando, pastor, ¿usted es dispensacionalista o se acoge más la teología del pacto? Yo nací en una iglesia pentecostal. Hace poco conversé con un hermano autista y estábamos conversando y él me contaba en los estudios bíblicos que están haciendo. Él me dice: nosotros hacemos esto, y luego otros hablando un poco también del calvinismo, del arminianismo. Fuimos conversando un rato y de pronto me viene la conversa como que algo pasó, porque él viene y me dice: oiga, pero no, yo no soy maestro de la palabra, como que se quiso descartar. ¿Por qué le digo esto? Porque visto nosotros, yo digo los pentecostales, visto desde el punto de vista de un reformado, nosotros somos ignorantes.
no leemos la Biblia, no tenemos conocimiento, no estudiamos la palabra de Dios. Entonces ellos comienzan con sus palabras altisonantes, rimbombantes, diciendo dispensacionalismo y otro tipo de palabras que son tan profundas que cuesta incluso hasta pronunciar. Y la mayoría de los pentecostales quedan colgados y que me habrá querido decir, no, yo soy vegetariano, diga el otro, no sé por qué se come eso. Y resulta de que cuando aparece uno que sí estudia la Biblia, empiezan a echar para atrás y decir, no, es que nosotros no somos tan maestros tampoco, o sea, nos sacamos con esas preguntas tan difíciles. Mi hermano, la iglesia cambió. Nosotros los pentecostales también tenemos conocimiento. Y yo digo nosotros porque yo estoy hablando de mí, no sé, aquí capaz que ninguno, o sea, todos reformados. Yo estoy hablando de puros reformados, calvinistas. Da lo mismo. Lo que no tenemos que hacer es jamás mirarnos en menos. Y con esto termino y cierro diciendo, el dispensacionalismo es un sistema, un método de interpretación bíblica, como es la teología del pacto, como son, por ejemplo, el calvinismo, como puede ser cualquier otra forma de interpretación. Cuando yo tomo la Biblia, sin miedo a equivocarme, puedo decir, esto es inerrante. Amén. Amén. Esta es palabra infalible. Amén. Aquí no hay errores. ¿Dónde está el problema? En las interpretaciones que se ven. Entonces, si quiere algo concluyente, le puedo decir que el dispensacionalismo no es infalible. Lo único que es infalible es la Biblia. Amén. Amén. Podríamos estar equivocados. A lo mejor no son 7 dispensaciones. A lo mejor, como dicen algunos, son 4 y otros incluso dicen que son 8 y otros dicen que son 3. Y capaz que no sea ninguna. Lo importante es que este libro no se equivoca. Amén. Amén. Alguien dijo en una oportunidad, el dispensacionalismo no puede ser aceptado por nadie porque es demasiado nuevo. Claro, si está a fines del siglo XIX y toma su auge recién en el siglo XX. Yo le hablaba, por ejemplo, de esta continuidad que se genera entre una dispensación a otra. Esto recién se logra en la década de los 80, ahora, muy recientemente. Entonces, por ahí es tan reciente que no tiene base, no tiene fuerza, no tiene argumentos. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a juzgar así las cosas? Según su antigüedad. Mientras más antiguo mejor, déjenme decirles que el judaísmo es mucho más antiguo que el cristianismo. Amén. Y no por eso es legítimo, y no por eso vale más que el cristianismo. Entonces no podemos juzgar las cosas, o no podemos juzgar la teología dependiendo de cuán antigua sea. Yo hoy en este tiempo he escuchado enseñanzas bíblicas muy profundas que 20 años atrás no las he escuchado, porque no estaba el conocimiento. Entonces, una interpretación bíblica es una cosa, pero la Biblia es un libro, vuelvo a decir, infalible, inerrante. Aquí no hay errores. Ah, es que yo encontré un error allí. No, usted leyó mal. Usted me está juzgando, sí, lo estoy juzgando. Usted no sabe leer. La Biblia no se equivoca. Cuando le preguntaban a Jesucristo, ¿cuál era la respuesta de Jesucristo? ¿Cómo lees? Diciéndole, léete bien. La Biblia se lee al derecho, no al revés. Léete bien. Porque esa interpretación que ahorita está equivocada. Lo de Dios. Por allí algunos dicen, oh, Señor, cuando vino el joven rico, porque en ninguna parte dice que sea joven, pero por allí nos dijeron en el título el joven rico. Dice que dobló la rodilla y Jesús le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces le dice, véndelo todo lo que tiene, dale a los pobres. Pero antes de eso que yo le he dicho, los mandamientos conoces.
el decálogo, los 10 mandamientos los conoce, ya, cúmplelos. ¿Y qué dice el joven rico? Pero si ya eso lo hago. Yo hago todo eso. Entonces vienen por acá otros que dicen, uy, pero si era Jesucristo, ¿por qué no me dijo cree en mí y tendrá vida eterna? Cree en mí, será salvo. Se equivocó Jesucristo. ¿Cómo se podría haber equivocado el autor de la ley? ¿Saben lo que sucedió entonces? Es que Jesucristo le estaba hablando según lo que en ese momento estaba aún vigente. Jesucristo no le podía hablar diciendo cree en mí si Jesucristo todavía no daba la vida por él. Aún no llegaba el momento de la crucifixión. Aún no venía ese momento en que Jesucristo entregaba su sangre para remisión de nuestros pecados. ¿Cómo poder decir que cree en mí será salvo si todavía no había la base para que él pudiera agarrarse de eso y decir yo creo en Jesucristo? Entonces por allí surge gente y dice no, hay errores en la Biblia, esto no está así, esto no está mal. ¿De dónde sacó su Señor a Caín y este tipo de otra cosa? Mi hermano, alguna vez lo dije en este lugar también, hablando de hermenéutica, si Dios quisiera que nosotros supiéramos de qué color era la mugre de la uña de la estatua de Nabucodonosor, lo hubiese dicho. Pero como no lo dijo, es porque no es importante. Entonces usted no se mete en cosas que no importan. La Biblia dice que no hay que pensar más de lo que ya está escrito. Ahí está, la revelación de Dios. Tómese de ella porque es palabra de Dios. Amén. Así que esto es el dispensacionalismo. Es un método teológico de interpretación de la Biblia que se basa en 7 dispensaciones, desde la inocencia hasta el reino, que interpreta la Biblia de manera literal y que afirma que hay una distinción entre Israel y la iglesia y que las promesas hechas a Israel no se transfieren a la iglesia. Dice, pero es que para que podamos ser bendecidos ahora recibimos todas esas bendiciones. No, usted no necesita las promesas de Israel para ser bendecido. La Biblia dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Amén. Entonces no necesita que le transfieran las promesas que eran de Israel para usted. Nosotros lo que queremos es la bendición del Eterno. Amén. Gloria a Dios. Mejor paro aquí porque si no voy a seguir hablando todo. Agradezco nuevamente la oportunidad que me han dado de explicar lo que es dispensación. Falta mucho, es mucho más, pero aquí tenemos una parte solamente. Te invito a que se pongan en pie lo que pueden hacer para que agradezcamos a Dios y para que pidamos a Él que nos dé más, nos dé la sabiduría, el entendimiento para entender todas las cosas. Yo voy a terminar por aquí. Amado Dios, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias por este tiempo que usted nos ha permitido para oír y para entender su palabra. Oh Señor, enséñenos, Señor, a juzgar con sabiduría todas las cosas. Mire, Señor, creemos firmemente que en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, no hay errores. Amén. Pero nosotros sí nos equivocamos, sí cometemos errores. Y sobre todo errores de interpretación, Señor. Aleluya. Lo reconocemos, Señor amado. Pero en esta hora nos sometemos, Señor, a su voluntad y agradecemos, Señor, el que nos haya enseñado en parte lo que es el dispensacionalismo. Amén. Mi Dios, que quede grabado en nuestra conciencia y en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Amén. Se lo pedimos, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Le damos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.